Traemos al Congreso como disparadores, algunos disparadores para poder luego ampliar en las preguntas que ustedes tengan para hacernos. Yo voy a tratar de explayarme poquito, ser concreta, para darle lugar y no aburrir. Bueno, en primer lugar, lo que traemos desde el Instituto de Seguridad y Educación Vial es contemplar este nuevo escenario que nos presenta la pandemia, ya no un escenario nacional, sino internacional, una situación que nos atravesó como un rayo en todos los órdenes que veníamos sosteniendo, mal o bien, pero bueno, acostumbrados. La manera de desenvolvernos y de vincularnos se transformó, quizás para siempre, los valores se pusieron en jaque. Tuvimos situaciones que hemos visto por televisión, por internet, donde en Europa, por ejemplo, médicos tuvieron que decidir quién vivía, quién no. Ojalá eso no ocurra en nuestro país, pero bueno, es casi imposible despegar la temática que estamos atravesando con la pandemia, que nosotros entendemos que también es la seguridad, lo vial, la inseguridad vial de alguna manera. Nosotros hace muchos años que venimos hablando de cómo hemos naturalizado a los siniestros viales como producto de la mala suerte, del destino, cosa de Dios. A mí me tuvo que tocar, pero bueno, la pandemia lo que nos hace es mirarnos al espejo como sociedad, vernos, reflexionar, y este congreso creo que es muy oportuno porque si no hacemos el ejercicio que nos impone este tiempo, de revisar cómo veníamos, cómo estábamos parados, y cómo seguir desde nuestro sector, quizás desaprovechemos una oportunidad única, la más elocuente de nuestra historia, porque poca gente vive pandemias, y nos tocó en este tiempo. Así que, si bien es algo muy lamentable, tenemos que hacer el ejercicio de trabajar sobre esto que nos sucede. La naturalización de los siniestros viales, la falta de percepción de riesgo de la sociedad está tan arraigada que se nos hace muy difícil realmente concientizar muchas veces sobre lo que es la problemática vial. Tuvo que llegar, lamentablemente, como les decía, esta pandemia, para quizás hacer ver a la sociedad la importancia de nuestro mensaje. El COVID nos puede pasar a todos si no nos cuidamos, y un siniestro vial también. Y esto lo podemos abarcar desde diferentes ángulos. Podríamos hablar sobre la importancia del cuidado personal que estamos teniendo con la pandemia, y en paralelo con el siniestro vial, con lo importante que significa que nos cuidemos para no generarnos daños irreversibles, para no angustiar a nuestros afectos, para no generar una carga en el sistema de salud económica, que es una realidad, y también la importancia de cuidar al otro. Hoy a nadie se le ocurre ir a estornudarle en la cara a alguien, ¿no? Y sin embargo, cuando estamos, por ejemplo, en una autopista, ¿cuántas veces se nos tiran los autos encima? O cuando vamos a cruzar una calle, ¿no? Cruzamos de manera temeraria porque no sabemos si van a frenar o no. Tengo acá un machete donde voy siguiéndome. Bueno, eso, nosotros estamos convencidos que uno de los valores que tenemos que trabajar es la empatía, que está tan desvalorizada, y creo que es lo único positivo que por ahí podemos nos puede dejar esta tragedia que estamos atravesando. Privilegiar la vida propia y la de los otros desde un lugar consciente. Muchos ya hemos visto cómo nuestras poblaciones se van diezmando. En el sector vial lo vemos a diario, las noticias, las estadísticas, es algo realmente espeluznante. Y nosotros no tenemos una vacuna, o sí que podría ser la educación, la formación, la capacitación, la responsabilidad empresaria, la responsabilidad individual, y las políticas públicas, ¿no? Como pilar fundamental. En esta pandemia siguieron sucediendo siniestros viales, al principio de la misma fueron menos, pero a medida que se fueron ampliando los permisos, el incremento fue realmente llamativo. Las velocidades de nuestras calles de los automóviles también fue llamativa. Al haber menos tránsito, algunos se dieron la licencia de apretar un poquito más el acelerador,
Y en las numerosas oportunidades también observamos que usamos la expresión de políticas públicas con mucha liviandad y displicencia, o peor aún, con una gran ignorancia sobre a qué se refiere su significado y alcance. La falta de compromiso entre los diversos sectores políticos, ideológicos, de intereses legítimos y sociales, ante temas de afectación común, muchas veces nos lo demostró. Un buen ejemplo presenta hoy el accionar conjunto, que con sus roces, ¿no?, naturales y lógicos de los diferentes sectores políticos que están trabajando en pos de la pandemia, de llevar un alivio a la pandemia y políticas unificadas, y esto demuestra que la percepción del riesgo que genera a nivel general la pandemia, observamos una muy baja tolerancia a las muertes y a las lesiones que pueden llegar a quedar luego de alguna internación, ¿verdad? Bueno, lamentablemente, quienes hace muchos años perseguimos desnaturalizar la manera en que percibimos el riesgo vial, que es muy, muy baja, muy mala, nos reafirma la alta tolerancia que posee posee la sociedad frente a la muerte, frente a las lesiones, frente a las problemáticas psíquicas que muchas veces quedan después de un siniestro, en lo que es esto de esta ocultada pandemia vial. Para darles unos números en estadísticas que hemos recolectado, nosotros observamos que durante los meses de abril y mayo, porque junio, julio ya se modificó lamentablemente, pero durante abril y mayo registramos 2.220 siniestros viales graves, de los cuales se calculan 662 víctimas fatales. En el mismo periodo, durante la pandemia, en abril y mayo, hubo 506 víctimas fatales por COVID-19. O sea, un 31% menos que los siniestros viales registrados en el mismo periodo. Hemos convivido con dos pandemias, donde la pandemia vial fue mayor que la pandemia del COVID. Lamentablemente las estadísticas ahora son diferentes, esta situación es excepcional, pero nosotros venimos arrastrando, digamos, la pandemia vial hace muchos, muchos años. Y claro, siempre se habla, ahora estamos escuchando mucho sobre la lamentable situación de las camas ocupadas. Bueno, las camas ocupadas siempre están en nuestros hospitales, ocupadas por siniestros viales, poco se habla al respecto, y por eso mismo nosotros estamos exigiendo que las políticas públicas se implementen, y que cuando hablamos de salud, no es solo cuando nos enfermamos, sino la salud, hablamos de prevención, la salud vial no puede estar ajena a la salud en lo que refiere a las políticas públicas de salud nacionales. La pandemia también ha traído un cambio en la movilidad. Se muestran en nuestras calles, lo podemos ver, y en el mundo en sí, un mayor incremento de ciclomotores, de bicicletas, de patinetas también, y lo que ha traído, por un lado positivo, una disminución en el dióxido de carbono. Pero ¿qué pasó con el transporte público? Nosotros notamos que a nivel mundial se restringió muchísimo su uso, en lo que hace a nuestro país se disminuyó un 80% su uso desde el comienzo del confinamiento, y desde el ICEB entendemos que si bien en un principio no se conocían realmente el alcance del contagio de la enfermedad, bueno, gracias a las medidas que fueron implementadas oportunamente, el transporte público no representó ni representa un vector de contagio si es preparado con el protocolo acorde. Al contrario, creemos que es el mejor medio de transporte en estos momentos para largas distancias, sobre todo en las grandes urbes. Es el sistema de transporte más utilizado por los sectores populares, y a medida que los permisos se van abriendo, las actividades se van incorporando a la nueva normalidad, vamos a necesitar a nuestro transporte público fortalecido, vamos a necesitar que la población vuelva a confiar en él para volver a su uso.
es algo inminente realmente el uso del transporte público y lo debemos fortalecer. Algunas medidas que se implementaron mundialmente para que no represente un vector de contagio es, bueno, la utilización obviamente del barbijo. Algunas líneas acá en Capital Federal están implementando sistemas de sensores ante las temperaturas, si algún pasajero sube con temperatura, se lo aísla. También creemos que es bueno el uso de mascarilla, si el Estado lo brindaría de una manera, o las líneas de colectivo, de alguna manera gratuita, eso sería más accesible a la población para que lo utilicen. Bueno, los que viajamos en transporte público ya sabemos que vamos con un asiento libre al lado, no viajar parado, obviamente, acceder al vehículo por la puerta media para proteger a los conductores, hay que incrementar la flota, promover horarios laborales y escolares flexibles para que el flujo de pasajeros sea alternado y no todos al mismo momento, también que quienes utilicen el transporte público en horario pico tengan algún certificado de personal esencial, adaptar la frecuencia operativa, obviamente, del transporte, alentar una mayor intermodalidad con otros sistemas de transporte sustentable, capacitar a nuestros conductores profesionales, brindarles herramientas y, por supuesto, mejorar el servicio público, de transporte público en general. Entendemos al transporte público como algo irreemplazable, por eso hacemos hincapié en su utilización con seguridad y que vuelva a su masividad. En algunos países del mundo, por ejemplo, lo que se está implementando también es una transformación, aprovechando este cambio de paradigma que nos presenta la pandemia, y generar vehículos eléctricos, que esto van a traer un alivio a la contaminación ambiental, y también va a generar fuentes de trabajo, seguramente. Otra de las medidas que se están tomando es cambiar la configuración espacial dentro de las unidades, los asientos, todo para planificar y prever, para que podamos, porque es necesario planificar y prever políticas de movilidad post-confinamiento, que permitan el desplazamiento seguro para la activación de la actividad económica bajo el control de la propagación del virus, ¿verdad? Este consenso va a tener que ser acordado inminentemente entre el sector privado y el sector público. De todas formas, también notamos el gran incremento en nuestras calles de las motos, de las bicicletas, monopatines, hasta patinetas, transportes de movilidad sustentable, lo que ha generado en muchos países la construcción de mayores ciclovías, brindar subsidios para la adquisición de estos medios de transporte. Bueno, acá hace poquito el presidente Alberto estuvo en una empresa de motos de alta gama y anunció un plan de financiamiento, lo que no está mal, pero entendemos que en nuestra sociedad le falta mucho todavía madurar para el uso de la moto, de la bicicleta, como un medio de transporte y no como algo recreativo. Por eso, acompañado a estas medidas, por ejemplo la reciente medida del plan, creemos que es necesario campañas de información, capacitar a nuestros ciudadanos, porque si no las tasas de mortalidad, sobre todo en ciclistas y motociclistas, van a seguir aumentando, y si se instaura como un medio de transporte alternativo, no podemos dejarlo al libre albedrío y solamente que sea una cuestión meramente económica. Son los peatones, los ciclistas, los motociclistas los más vulnerables en nuestra vía pública, y es el Estado quien debe protegerlos con con mayores herramientas. Bien, la red de ciclovías también debe estar planificada para generar interconectividad con otros medios de transporte, y no trazada a capricho o de algún municipio o de alguna comuna. La planificación de las ciclovías es muy importante que sea integral a la red de todo el transporte, en cualquier territorio. Y bueno, también otro tema que queremos abordar es la creación de las zonas 30.
En Europa ya hace muchos años que tienen esta experiencia. La implementación tiene un bajo costo para el Estado y protege muchísimo a los habitantes que la transitan. Si bien muchas de estas medidas fueron ya implementadas, la pandemia lo que nos corrobora es la necesidad de los habitantes de ejercer el derecho del uso de la vía pública de manera segura y no como una amenaza. Las zonas 30 generan una especie de empoderamiento de la vía pública, digamos, por parte de los actores más vulnerables dentro de ella. De esta concepción del espacio público sería como el fin de la utopía que perseguimos, que hablábamos al principio, que les comentaba al principio, bueno, la de que podamos convivir en la vía pública, tanto peatones como ciclistas, motociclistas, automovilistas, bajo un acuerdo de mutuo respeto y donde la vida sea la privilegiada y no ya las altas velocidades y el desprecio por el otro. Las ciudades, zonas 30 o parte de ellas, no discrimina a los usuarios de automóviles, sino que los obliga a convivir con otros actores de manera igualitaria. En las zonas 30 se disminuye la velocidad de 40 kilómetros a 30 kilómetros, y esos 10 kilómetros, aunque parezcan insignificantes, salvan muchísimas vidas y generan lesiones mucho menos graves que a velocidades más altas. También una de las ventajas que trae las zonas 30, ¿no?, son las mejores condiciones ambientales, como la disminución del ruido, por ejemplo. Habrán notado que allá en el principio del confinamiento, nuestras calles fueron más silenciosas, hemos escuchado los pajaritos en esta ciudad, sobre todo, que es muy ruidosa. La contaminación de ruido realmente es algo que a veces pasamos por alto, pero cuando la notamos es significativa y la calidad de vida mejora muchísimo. Bueno, las zonas 30 se están empezando a implementar acá en Capital Federal, y en Santa Fe también tenemos entendido que en la ciudad de Santa Fe también. Seguramente alguno de los que están participando contarán alguna experiencia. Si no conozco por ahí en Córdoba, la verdad es que no tengo conocimiento, me gustaría que me lo comenten. Y bueno, y para finalizar, la pandemia revela lo que nosotros entendemos, la importancia del espacio público y un sistema de transporte público que evite las congestiones y fomente las modalidades sustentables. Las políticas públicas deben estar en constante revisión, con un equipo competente, interdisciplinario, en donde se trabaje la educación, la información, la formación, y como último eslabón, la sanción. Las sociedades que aglomeran nuestro querido país demuestran que los ciudadanos nos cuesta pegarnos a las normas, nuestra historia está plagada de falta de respeto a las normas. Lo que genera en las sociedades desconfianza, inseguridad, desorganización. La pandemia nos está mostrando día a día lo difícil que es hacer comprender la importancia del cuidado, porque lo que está en riesgo es la vida. Ojalá que esta pandemia no corra la misma suerte que la pandemia de la inseguridad vial, la de los siniestros viales, y ojalá podamos como sociedad comprender que la vía pública es nuestro espacio de encuentro y lugar donde debemos construir el bienestar social para todos los ciudadanos que la habitemos. Bueno, eso es lo que nosotros traemos, las propuestas de políticas públicas, transporte público como eje para mejorar, el uso del transporte sustentable y las zonas 30, todo en proyección hacia la pospandemia. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, espero haber sido clara, y desde el ISEB, bueno, estamos acá a disposición ante cualquier consulta. Gracias.